Hola a todos, soy Elizabeth, y en este momento, estoy disfrutando de la libertad de ser soltera. Sin embargo, no hace mucho tiempo, estuve casada con Dennis, un hombre que, junto con sus padres, Ethan y Ashley, hizo mi vida mucho más difícil de lo que debería haber sido. A pesar de que ambos teníamos carreras exitosas y buenos ingresos, los padres de Dennis parecían creer que yo simplemente me estaba aprovechando de su hijo. Esta visión fue alimentada en gran parte por el propio Dennis. A menudo se jactaba de lo afortunada que era al casarme con alguien de dinero, insinuando que nunca habría podido lograr ese estilo de vida por mí misma. Esta narrativa me pintaba como nada más que una buscadora de oro ante los ojos de sus padres. Para empeorar las cosas, Dennis insistió en un acuerdo prenupcial antes de casarnos, una solicitud que no tuve una objeción fuerte, pero la falta de una discusión real entre nosotros al respecto me dolió. Continuó perpetuando el mito de que yo ganaba mucho menos que él, solo reforzando los prejuicios negativos que sus padres tenían sobre mí. Elegí mantenerme callada y seguir el flujo, aunque eso significara soportar críticas injustificadas de su parte. Soporté esta falsa imagen por amor a Dennis, a pesar de que cada vez se hacía más evidente que él no sentía lo mismo o me respetaba como debería. Después de perder su trabajo, dependió de mis ingresos mientras dejaba que sus padres creyeran que yo dependía de él. Me vi llevando la carga financiera de ambos, y su negativa a buscar trabajo solo aumentó la presión. Todo llegó a su punto máximo cuando decidí comprar una casa con mi herencia y ahorros. Encontré un lugar que me encantó y lo compré a mi nombre, sabiendo que Dennis desaprobaría. Este fue el momento en que me di cuenta de que tenía que recuperar mi independencia. Tuve que recordarle que él no había contribuido financieramente a la casa, a pesar de sus constantes quejas sobre la situación. El punto de quiebre llegó una noche en una cena familiar. Todo parecía bien hasta que sus padres mencionaron la nueva casa, preguntando por ella de una manera que sugería que pensaban que Dennis había sido el principal contribuyente, dada su baja opinión sobre mis finanzas. Nos mudamos la semana pasada, y ya está amueblada, así que nos instalamos bastante fácil, dije, tratando de mantener las cosas neutrales, esperando que Dennis corrigiera el malentendido y reconociera mi contribución financiera. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando sus padres cuestionaron directamente cómo se había financiado la casa, dudando de si realmente podía permitírmela por mí misma. Esperaba que Dennis finalmente hablara y aclarara la situación. En cambio, para mi sorpresa, afirmó que él había pagado toda la casa por sí mismo, citando su supuesto éxito financiero. Sus padres sonrieron con orgullo y alegría, felicitándolo por su logro, ignorando por completo mi papel en todo. Traté de hacer contacto visual con Dennis, esperando un momento de reconocimiento, pero él evitó deliberadamente mi mirada. La injusticia de la situación y cómo Dennis desestimó mis contribuciones me enfureció, pero logré mantener la compostura frente a sus padres, no queriendo hacer una escena. Pero tan pronto como estuvimos a solas, ya no pude contenerme más. ¿Qué fue eso, Dennis? ¿Por qué le dijiste a tus padres que compraste la casa solo? Lo confronté, luchando por entender por qué borraba mis contribuciones con una mentira tan obvia. Dennis trató de defenderse, diciendo que quería hacer sentir orgullosos a sus padres y no quería que supieran que había perdido su trabajo. Temía su decepción. Podrías haberles dicho que los dos contribuimos para comprar la casa, argumenté, sintiéndome profundamente herida por su falso reclamo. Me dolió como un golpe a mi dignidad y a todo lo que había logrado. Dennis desestimó mi preocupación, restándoselo como algo ya pasado, y se negó a aclarar las cosas con sus padres. Su único enfoque era salvar su orgullo, aunque eso significara disminuir mi rol. Estaba claro que su orgullo venía antes que nuestra relación y mis sentimientos. Darse cuenta de esto me dolió. Dennis, el hombre con el que pensaba que me había asociado, era alguien que podía vivir de mis esfuerzos sin reconocerlos o siquiera intentar contribuir. Su negativa a buscar trabajo y su insistencia en ser añadido al título de la casa solo profundizaron mi sentimiento de traición. A pesar de esto, seguía sin saber qué hacer a continuación, pero al día siguiente, todo dio un giro inesperado, cuando escuché un golpe en la puerta y le pedí a Dennis que abriera. Me sorprendió encontrar a sus padres en la entrada con equipaje en mano, listos para mudarse. Ellos creían, gracias a Dennis, que habían sido invitados a vivir con nosotros indefinidamente. Dennis los recibió cálidamente, desempeñando el papel del hijo generoso que supuestamente había comprado esta gran casa para compartirla con su familia. Sus alabanzas a Dennis y la mirada de orgullo en su rostro me dejaron sin palabras. Apenas podía creer lo que estaba pasando. No solo había engañado Dennis a sus padres sobre quien compró la casa, sino que ahora esperaban vivir aquí bajo esa mentira. Ya no aguantaba más. No podía permitir que se quedaran bajo esos falsos pretextos. Esta era mi casa, mi espacio,
y la audacia de la situación dejaba claro que era hora de tomar una postura. Tratando de mantener la calma, hablé: paremos un momento antes de elegir habitaciones. Dennis, necesitamos hablar en privado. Pero Dennis, visiblemente nervioso, intentó restarle importancia, sugiriendo que discutiéramos todo frente a sus padres para evitar hacer las cosas dramáticas. Está bien, respondí, con mi paciencia agotada. Lo miré a los ojos. Dennis, tus padres no pueden quedarse aquí, esto no está pasando. No me consultaste sobre esta decisión y, francamente, es inaceptable. Su madre intervino rápidamente para defenderlo, diciendo que era la casa de Dennis y él podía hacer lo que quisiera, insinuando que yo no tenía voz en el asunto. Incluso llegaron al punto de insinuar. La audacia de las demandas de Ashley y Eason fue la gota que colmó el vaso. Su insistencia en ver la habitación más grande, como si mis palabras no tuvieran valor, dejó claro que no sentían la necesidad de respetar mis sentimientos. Esto ya no era un simple malentendido. Era un desprecio flagrante tanto a mis contribuciones como a mi lugar en la casa. Los padres de Dennis no me veían como una socia en nuestra vida juntos. Me veían como una extraña en mi propia casa. Y Dennis, al permitir que esto sucediera, había demostrado un profundo desacuerdo con nuestra relación y los principios fundamentales de respeto mutuo en el matrimonio. Rechacé la demanda de Ashley con una firmeza que sorprendió tanto a ella como a Eason. No pude evitar sentirme dividida sobre dónde debía realmente recaer mi frustración. Por un lado, su sentido de derecho era asombroso, pero por otro lado, el engaño de Dennis había provocado todo este lío. Sin sus mentiras y falsas promesas, esta situación nunca habría escalado a este punto. Aún así, no podía absolver completamente a Ashley y Eason. Su audacia, amenazando mi lugar en mi propia casa, era algo que no podía pasar por alto. Claramente sorprendidos por mi resistencia, Ashley y Eason insistieron en que su estancia estaba garantizada por la promesa de Dennis de la habitación más grande, afirmando que incluso habían terminado su contrato de alquiler con la expectativa de mudarse con nosotros. Cometieron un gran error, les dije, con la voz firme, aunque mi frustración hervía por debajo de la superficie. No hay forma de que se queden aquí, mucho menos bajo los términos que están exigiendo. Su indignación fue inmediata, y dejaron claro que mi consentimiento no importaba, que Dennis resolvería todo a su favor. En ese momento, supe que debía aclarar la verdad sobre la propiedad de la casa. Estás equivocada, Ashley, le dije, mirándola a los ojos. Dennis no te ha dicho que la casa en realidad es mía, no de él, así que la opción de quedarse aquí, y mucho menos de reclamar la habitación más grande, simplemente no está sobre la mesa. El shock en sus caras fue inmediato, y su incredulidad solo aumentó la tensión. Me acusaron de mentir sobre la propiedad de la casa, pero simplemente sugerí que le preguntaran a Dennis para que lo confirmara. Tal vez, pensé, escuchar la verdad directamente de él finalmente lo obligaría a decir la verdad. Dennis de repente se vio atrapado, y por primera vez, el silencio entre nosotros habló por sí mismo. Ashley y Eason lo miraron en busca de confirmación, esperando que él reforzara la falsa narrativa con la que habían estado viviendo. Dennis ya no podía evadir la situación, tenía que elegir, continuar con la mentira o enfrentar la verdad. No podía culpar completamente a sus padres por sus suposiciones. Su creencia en la versión de los hechos de Dennis había sido cultivada por su propio engaño, pero mientras estaban allí, callados por la verdad, pude ver que comenzaban a asimilar la realidad. Era claro que estaban luchando por reconciliar su visión de mí como una dependiente financieramente y de Dennis como el proveedor exitoso. El silencio continuo de Dennis y su negativa a mirarme a los ojos hablaban por sí mismos. Su evasión era, en sí misma, una admisión tácita de la verdad. Ofrecí presentar los documentos de la propiedad como prueba de mi propiedad, desafiando directamente su incredulidad. Su suposición de que Dennis, con su anteriormente alto ingreso, debía ser lógicamente el dueño, estaba completamente desconectada de la realidad de su pérdida de empleo y su dependencia de mi ingreso. Los corregí firmemente, aclarando que Dennis había perdido su trabajo hacía más de un año y que yo tenía una carrera exitosa, algo que claramente habían pasado por alto basándose en sus juicios superficiales. La revelación dejó a Eason y Ashley sin palabras, con la boca abierta por el shock. Mientras tanto, Dennis permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, reacio a enfrentar la situación. Su continua evasión solo añadía a la creciente tensión. Cuando quedó claro que Dennis no iba a hablar, decidí que era hora de poner fin a ese incómodo intercambio. Me dirigí a Eason y Ashley y les dije que era hora de irse. Ya había tolerado suficiente interrupción por un día, pero justo cuando estaba a punto de echarlos, Dennis habló, protestando por su desalojo. Argumentó que sería injusto enviarlos lejos,
Dado que habían dejado su anterior acuerdo de alquiler con la expectativa de quedarse con nosotros, sus palabras complicaron las cosas, atrapándome en un dilema. Esto no solo se trataba de establecer límites, sino también de las consecuencias inmediatas que sus mentiras habían creado para sus padres, que ahora se encontraban atrapados en las repercusiones. Puedo, y lo haré, Dennis, le dije con firmeza, sin dejar espacio para la negociación. Tú tomaste estas decisiones sin consultarme, ofreciéndoles un lugar para quedarse como si esta casa fuera tuya para regalar. Dennis, sintiéndose con derecho debido a su posición como mi esposo, argumentó que su palabra debería ser suficiente para permitir que sus padres se quedaran, como si mi consentimiento no importara. Ashley agregó su voz, reclamando la propiedad compartida de todo a través de Dennis, como si el matrimonio anulara cualquier derecho individual sobre la propiedad, pero yo me mantuve firme. No, Ashley, le respondí, mirándola directamente a los ojos. Puedo, y voy a pedirte que te vayas. Y Dennis, tú te irás con ellos. Como todavía estamos legalmente casados, prepararé un aviso de desalojo para ti, y no me detendré ahí. Iré a ver a mi abogado para discutir nuestro divorcio. La mención del divorcio golpeó a Dennis como un golpe en el estómago. Su reacción fue inmediata. El pánico y la ira estallaron como si la idea nunca le hubiera pasado por la cabeza. Respondió con amenazas, afirmando que tenía derecho a la mitad de la casa y exigiendo pensión alimenticia, creyendo que podría intimidarme para que cediera. ¿En serio, Dennis?, le respondí, con voz fría. ¿Has olvidado el prenupcial que tan ansiosamente querías que firmara? Le recordé a Dennis que el acuerdo prenupcial estipulaba explícitamente que ninguno de los dos podía reclamar pensión alimenticia y que nuestros bienes individuales permanecerían separados en caso de divorcio. Tú y tus padres pensaron que estaban protegiendo su futuro al hacerme firmar ese documento, le dije. Nunca imaginaron que las tornas cambiarían de esta manera. El recordatorio del prenupcial fue una dura sacudida para Dennis y sus padres. Estaban tan confiados en el éxito perpetuo de Dennis que no habían comprendido completamente el impacto de su situación actual hasta ese momento. A medida que el peso de su error comenzó a calar en ellos, su actitud arrogante comenzó a desmoronarse, y su tono pasó de la desafío a la desesperación. Quizá no necesitamos apresurarnos a divorciarnos, sugirieron, con la urgencia en sus voces traicionando su nueva vulnerabilidad. Sentémonos a resolver esto. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos, propuso Dennis, con la esperanza de salvar la situación y evitar las consecuencias. Pero yo ya había llegado a mi límite. No estoy aquí para resolver problemas en tu beneficio, dije con firmeza. No voy a ser usada para beneficio financiero por ti, Dennis, y no voy a tolerar más explotación de parte de tus padres después de cómo me han tratado. Dennis trató de restar importancia a sus acciones, minimizando su comportamiento pasado como problemas insignificantes que habían ocurrido hace mucho tiempo. Pero la amenaza reciente de ser desalojada de mi propia casa, hecha por él y sus padres, era algo que no podía pasar por alto. Su repentino cambio de actitud, pidiendo mi comprensión, me pareció falso. Estaban intentando manipularme como lo habían hecho antes, pero no iba a caer en eso esta vez. Estaba claro que habían subestimado mi determinación. Cancelar su contrato de arrendamiento, suponiendo que podían mudarse con nosotros sin consultar. Había sido un gran error. No iba a permitir que siguieran tratándome como si no importara. Cuando quedó claro que Ethan y Ashley no tenían intención de irse voluntariamente, tomé medidas y llamé a la policía para que los escoltaran fuera. Después de su partida, la ira de Dennis por su desalojo era palpable. Protestó, pero le recordé que su desalojo de mi casa estaba cerca. Confrontado con la realidad de su situación, la actitud de Dennis cambió rápidamente a una de disculpas y arrepentimiento. El cambio abrupto en sus actitudes fue agotador, pero estaba claro que este era el punto de inflexión. Desde ese momento, dejé claro que Dennis ya no era bienvenido en mi espacio. Esto marcaría el fin de la manipulación. Dennis fue relegado a la habitación de invitados, donde se quedaría hasta que su desalojo fuera definitivo. Sin otras opciones, no tuvo más remedio que irse. Sus padres, que habían agotado gran parte de sus ahorros en estancias de hotel, se vieron obligados a buscar una nueva propiedad de alquiler. Sorprendentemente, decidieron no dejar que Dennis se mudara con ellos, dejándolo enfrentar los mismos desafíos que él me había impuesto a mí, y encontrar un lugar donde quedarse por su cuenta. Esta decisión parecía estar motivada por la necesidad de los padres de Dennis de responsabilizarlo por su engaño y el lío que había causado. No podían evitar reconocer que sus acciones habían contribuido directamente a su propia situación, creando una brecha entre ellos. En lugar de ofrecerle el apoyo que él esperaba, comenzaron a culparse entre ellos por las consecuencias. Su valor, en sus ojos,
siempre había estado vinculado a su contribución económica, y una vez que eso desapareció, se apartaron de él, dejándose a su suerte. Dennis tuvo que depender de la generosidad de amigos mientras buscaba un nuevo empleo. Mientras tanto, yo seguí adelante con el divorcio, sabiendo que no había futuro para nosotros. Las acciones de Dennis habían despojado cualquier respeto que me quedaba por él, revelando un egoísmo profundo que nada tenía que ver con la persona que alguna vez amé. Sus intentos de reconciliación fueron recibidos con mi firme determinación de no ser explotada nunca más. El divorcio se finalizó rápidamente, en gran parte debido a que no teníamos hijos, y en 8 meses, estábamos oficialmente separados. Durante este tiempo, me enfoqué en reconstruir mi vida y, eventualmente, comencé a salir con otras personas. Dennis, sin embargo, seguía aferrado a la esperanza de que pudiéramos reavivar nuestra relación, una idea que existía solo en su imaginación.